Bien, buenos días. Mi nombre es Víctor Chinchay. Soy profesor encargado del curso de Fundamentos de Física y también de Física 1. ¿Ya? Bueno, bienvenidos primero. Gracias por conectarse a estas horas temprano. El motivo de la clase, el motivo de la reunión es para poder explicarles cómo se van a desarrollar. Buenos días, Carlos. Buenos días, Matías. ¿Cómo están? Bien, el motivo, como les mencionaba, es explicarles cuál va a ser el proceso que vamos a desarrollar en las clases que corresponden al curso de física, ¿no? Ustedes van a recibir un material que tiene básicamente tres partes, ¿no? Entonces les voy a compartir qué es lo que vamos a trabajar. Vamos a ponerlo por aquí para que ustedes puedan observar el material que tenemos para trabajar. A ver, aquí está, ¿no? Eh, el material de la clase demostrativa es un material que corresponde a las primeras prácticas y también preguntas de los exámenes. Estas preguntas se refieren al primer capítulo, que es de cinemática. Entonces, hay que entender ahora que el concepto que nosotros tenemos de la cinemática, que hemos adquirido en los primeros cursos introductorios de física, es referencial, ¿no? Es una idea que yo debo de manejar, los conceptos con respecto a la velocidad, a la aceleración. Ahora, la expresión se vuelve un poquito más elaborada debido básicamente a los tipos de preguntas que van a incluir el cálculo. ¿Ya? Vamos a utilizar un poco de cálculo diferencial, se va a trabajar un poco de integrales también, pero conceptos básicos, ¿no? O sea, integrar una expresión muy sencilla, derivar una expresión muy sencilla, ¿no? Y ustedes deben tener un poco de conocimiento de lo que corresponde a ese punto, ¿no? Esa sería la primera recomendación para esta parte. Ahora, ¿cómo nosotros lo vamos a trabajar? Los materiales que ustedes van a recibir tienen materiales que corresponden a una clase síncrona. Estos problemas los vamos a desarrollar nosotros, así como en estas sesiones, nos reunimos para poder trabajarlo, ¿no? Vamos a tener materiales, preguntas, por ejemplo, estas son las preguntas de las prácticas del ciclo pasado, ¿ya? Son del ciclo pasado. También tenemos preguntas de ciclos anteriores realizadas en video. Entonces ustedes van a encontrar en los videos la solución de estas preguntas. También tenemos preguntas solucionadas, ¿ya? Son preguntas en las cuales aparece el proceso de solución. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí ustedes van a encontrar estos materiales que corresponden a la solución, donde van a poder observar ustedes aquí, por ejemplo, que tenemos el cálculo de estas estructuras, ¿no? Aparecen estas estructuras, todas las que tienen que ver con algunas integrales, ¿sí? Y también vamos a tener problemas que involucran las derivadas, ¿no? Acá también tenemos, bueno, que es un uso constante de las derivadas y de las integrales. Pero conceptos básicos que en el transcurso de los ejercicios lo voy a colocar como reglas para que ustedes la aprendan. O sea, no es que tenga que saber todo el concepto de la derivada y todo el concepto de la integral porque es muy amplio, ¿no? Ustedes llevan un curso exclusivo solo de cálculo diferencial y luego van a llevar un curso exclusivo de cálculo integral. Entonces no necesitamos cosas puntuales, ¿no? Cosas puntuales que nos van a ayudar a comprender mejor la parte de la situación física. ¿Ah? Entonces, esos son los modelos de elementos que nosotros vamos a tener. Tres básicamente. ¿Sí? Vamos a reunirnos para poder trabajar los problemas de manera sincrónica. Van a poder ustedes revisar los videos de la solución de ejercicios de ciclos anteriores y van a poder también ver otros problemas diferentes o diferentes en solucionario, ¿no? Entonces todo eso les va a dar una amplia gama de problemas resueltos para que ustedes puedan practicar, para que ustedes puedan verificar cómo es el proceso de solución de este tipo de problemas. ¿Ya? Y como les he mencionado, para los que nos han acompañado en el curso de Fundamentos de Física, es importante que ustedes vean la relación física, ¿no? Este no es un curso de cálculo, esto no es un curso matemático. ¿Que lo usamos como herramienta? Sí. Definitivamente usamos como herramienta para poder trabajar
los fundamentos para poder dar la interpretación física. Recuerden que estos son modelos, ¿ya? Modelos matemáticos para situaciones físicas, ¿no? Y obviamente, como son modelos matemáticos, requiere de tener algunos cálculos especiales para esta forma, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta todo lo que corresponde a la situación física, ¿no? Trabajar, enfocarse en en todo lo que está sucediendo, ¿no? Ya no trabajamos solo en un eje, sino trabajamos en dos, hablamos de vectores, hablamos de vector posición, ya todo el ámbito del cálculo se enfatiza en lo que corresponde a vectores. ¿Ah? Entonces eso es lo que vamos a trabajar. Nosotros nos hemos reunido ahora justo para poder hacer estos problemas de clase sincrónica y también voy a explicarles primero los problemas de clase sincrónica, luego pasaríamos en la parte del video, ustedes van a recibir un link para poder revisarlo, si es que ya lo tienen en los documentos que les han enviado, en los correos que les han enviado, pueden visualizar estas direcciones para revisar. Los solucionarios lo tengo aquí para que ustedes lo puedan y vamos a trabajarlo juntos, vamos a revisarlos acá. ¿Ya? Ese va a ser el proceso. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, sino ya para poder comenzar con los problemitas y explicarles más o menos qué es lo que sucede, cómo se va a trabajar, rescatar los conceptos físicos, ¿no? De uno y otro, y bueno, con estas ideas ya van a poder de repente ustedes aterrizar en algunas ecuaciones que ustedes ya conocen, ¿no? De movimientos. Los capítulos son cinemática, ¿ya? Cinemática, pero ya es un poco más avanzado, como les digo. Dentro de esto tenemos movimientos de proyectiles, también tenemos movimientos de circular, movimiento relativo, ¿sí? Todos esos movimientos ya entonces van a poder trabajarse de manera más específica debido a las ecuaciones que vamos a usar, ¿no? O a las ecuaciones de derivadas que vamos a trabajar. A ver, por acá tenemos una pregunta. Sí, sí, todo me hace indicar que las clases sincrónicas sí, son grabadas, ¿no? Para que ustedes puedan revisar, pero como les digo, básicamente va a ser para poder responderles sus preguntas, para poder ayudarles en los ejercicios que estén por solucionarse, ¿no? Y básicamente vamos a concentrarnos en el ciclo anterior, ¿no? En el ciclo anterior. ¿Entendido? En los últimos, ¿no? 19, 20, en esos ciclos vamos a estar concentrados. Bien. Parece que no hay más preguntas. Ok, Carol, no hay problema. Bien, entonces vamos a comenzar un poco con esto, a explicar de qué o a qué vamos a trabajar entonces. Aquí vamos a colocar entonces los ejercicios. Acá están los ejercicios de la clase sincrónica. Pero antes, algunos conceptos fundamentales que yo debería de conocer. ¿Ya? Nosotros vamos a desarrollar preguntas teóricas también, ¿no? O sea, si tienen ustedes alguna duda, claro, ustedes ya van a recibir los conceptos en la universidad, pero nosotros también podemos hacer un breve resumen de lo que corresponde a la clase, ¿no? De lo que vamos a necesitar, concreto, ¿no? Concreto. Y claro, debe sugerirles algunas lecturas para que ustedes puedan afianzar estos conceptos. La clase de cinemática que vamos a realizar el día de hoy, o lo que corresponde a cinemática, ya no tener la idea de que vamos a realizar un MRU, un MRV, o un movimiento vertical de caída libre, o un movimiento parabólico, ¿no? Básicamente es un movimiento en general. Analizamos el movimiento en general, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen aquí un sistema de referencia, X, Y, ¿ya? Es lo que hemos estado trabajando, inclusive para los movimientos de proyectiles, ¿no? Lo que ahora vamos a hacer es incrementar este nivel y ya no voy a trabajar solo en estos dos, sino voy a agregarle otro elemento más. Entonces ya vamos a trabajar en tres dimensiones, ¿no? Tenemos el X, el Y y el Z. Por lo tanto, un móvil que inicia su movimiento en un tiempo t sub 0 referencial para un observador que se encuentra aquí,
¿no? Por acá tenemos el observador. Entonces el móvil va a tener una posición inicial, y eso está determinado por un vector. Vector R sub 0. Vector posición. Este móvil va a desarrollar una determinada trayectoria y se encuentra por acá, en un tiempo t igual a t, un tiempo general. Por lo tanto, se desarrolla un vector posición R. Así. Entonces, uno de los primeros elementos, que es el primer punto que vamos a trabajar, elementos, uno de los primeros elementos que participan en la cinemática es el vector posición. Es un vector, ¿sí? Es el vector posición. De este vector posición podemos rescatar el vector que aparece por aquí. El vector que es la diferencia del vector R menos el vector R sub 0. Delta de R. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerle R menos R sub 0. Y tenemos el vector delta de R, que es la diferencia de R menos R sub 0. Y esto ustedes ya saben que es el desplazamiento. Solo que antes lo veíamos solo en una dimensión, ahora lo vemos en 3 dimensiones. ¿Ah? Ese es el primer elemento que yo debo de considerar, la posición. El segundo elemento que aparece en la estructura de un movimiento, o sea, en la cinemática de una partícula, debo de considerar la velocidad. Ahora, la velocidad tiene la característica de que siempre es tangente a la trayectoria. Si yo analizo la velocidad en este punto, es un vector velocidad por acá. T sub 1, supongamos. Por aquí, otro vector B sub 2. Por aquí, otro vector B sub 3. Por acá, un vector general B. Y aquí, supongamos que tienes un vector original B sub 0. Ese vector cambia en cada instante de tiempo, porque ahora el vector velocidad se caracteriza porque es tangente a la trayectoria. No va a ser un solo vector durante todo, ni va a tener la misma dirección el vector, no. Ahora ya cambia la cosa. Ahora el vector va a ser tangente a la trayectoria. Y si es tangente a la trayectoria, puede cambiar de módulo, o de repente el módulo se puede mantener constante, pero la dirección y sentido cambia en todo instante. Entonces tenemos el vector general B, que es el vector velocidad. Que dependiendo en qué tiempo lo analicemos, vamos a encontrar un módulo, un tipo de vector para cada instante, ¿no? Podemos hablar de la velocidad media. La velocidad media sería el vector final, o sea, sería un promedio entre esos vectores, ¿no? Sería un promedio entre los vectores de velocidad. Y para calcularlo de una manera más concreta, más adecuada en el caso de la expresión, hacemos esto. El vector velocidad media será la posición final menos la posición inicial, todo entre la diferencia de los tiempos. Muy bien. Entonces, como yo ya tengo esto, ahora el propósito va a ser tratar de averiguar cuál es esa velocidad. Calcular esa velocidad, pero instantánea. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de que este vector
se aproxime mucho al vector inicial. El vector velocidad se aproxime mucho al vector original. O sea que la variación de tiempo sea pequeñísima. Entonces, aparece la primera definición. El vector velocidad va a ser el límite cuando ese tiempo tiende a ser el tiempo t sub 0. O sea, yo voy a analizar en un tiempo, fíjate bien, en un tiempo que sea muy cercano al tiempo inicial. O sea, voy a retornar y voy a estar por aquí. Un tiempo muy, muy pequeñito, pegadito a este tiempo, al inicial. Por eso voy a calcular o voy a decir que la velocidad instantánea será el límite de esta velocidad media entre la variación del tiempo. Pero resulta que todo eso es la derivada del vector posición. Esto de acá es la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Y esos son conceptos ya de cálculo, ¿no? Estos son conceptos de cálculo. Entonces, de ahí sale la velocidad. ¿Ves? Ahora, ¿qué genera ese cambio de la velocidad? Ustedes saben, por el curso anterior, que la velocidad experimenta cambios debido a un elemento llamado aceleración. Debido a ese elemento. Entonces, igual, la aceleración va a ir cambiando en todo curso de la estructura o en todo el curso de la trayectoria de este móvil. ¿Va a ser siempre paralela al v sub 1? No. ¿A la velocidad en ese instante? No, puede variar. ¿Puede ser contrario siempre? No necesariamente. Es un vector, ¿no? Entonces yo puedo decir aquí que para esta estructura, para los problemas o el dibujo que hemos realizado acá, voy a colocar que la aceleración sea, bueno, vamos a poner este colorcito, así, aceleración 1, aceleración 2, aceleración 3, y así, y una aceleración general acá. Entonces vamos a hablar de la aceleración media. ¿Cuál va a ser la aceleración media? La vamos a calcular así. El vector velocidad menos el vector velocidad inicial y todo sobre la diferencia de los tiempos, que es donde ocurre el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Esa sería mi aceleración media. Ahora, si yo quiero la aceleración en cada punto, voy a calcular el límite cuando el tiempo se aproxima al tiempo t sub 0, un tiempo muy pequeñito de esa variación. Pero resulta que esto es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces aparecen nuevos conceptos, ¿no? Nuevos conceptos referidos ya al cálculo. ¿Qué puedo decir entonces de esta observación? Podemos decir lo siguiente, ¿no? R es el vector posición. B es el vector velocidad. Ahora, este vector velocidad se puede obtener como la derivada del vector posición con respecto al tiempo. A es el vector aceleración. Este vector aceleración será la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ya está. Y con eso tienes tú el cálculo que corresponde a los elementos referido a las derivadas.
pero también puedes ir deduciendo así, que es otra forma. Este es cuando tienes de dato la posición y quieres calcular la velocidad y la aceleración. Ojo, acá hay algo más también para denotar. Como la velocidad es la derivada de la posición, entonces ustedes pueden afirmar acá también que la aceleración será la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Bueno, eso es notación, ¿ya? Notación. Segunda derivada. Segunda derivada. Y no solo eso, también pueden hacer el retorno. ¿Cómo es eso del retorno? Hacemos esto, ¿no? Si yo tengo la aceleración, puedo generar el vector velocidad mencionando que la velocidad es la integral de la aceleración diferencial del tiempo. Y si tengo la velocidad, puedo calcular la posición mencionando que la posición es la integral de la velocidad diferencial del tiempo. Así. Eso es lo que yo puedo hacer. ¿Ves? Con estos fundamentos ustedes van a poder construir todo lo que corresponde a la posición, a las ecuaciones de movimiento, a las ecuaciones de velocidad, inclusive las ecuaciones de aceleración. Ojo, los problemas que ustedes han visto en fundamentos tenían la característica de que la aceleración era una constante. Y eso no siempre sucede en la naturaleza, ¿no? Pocas cosas tienen una aceleración constante. La aceleración va a variar. Y puede depender del tiempo, puede depender de muchas expresiones, pero en este caso vamos a analizar la aceleración con dependencia del tiempo. Como también puede ser constante, ¿no? Una aceleración que permanece constante con distancias pequeñas con respecto a la superficie de la Tierra es la aceleración de la gravedad, ¿no? Que va a ser el fundamento para el estudio de los proyectiles. ¿Ya? Entonces yo debo de saber esto, ¿no? Yo debo de saber eso. Esta es la carga teórica que corresponde a la parte de cinemática. Claro, hay algunos de repente por ahí vacíos que corresponden a las derivadas, ¿no? Que sería bueno rescatarlos. A ver, lo vamos a poner por aquí. A ver. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las reglas de derivadas que ustedes tienen que considerar siempre? Aquí vamos a ponerlo como una notita, una nota. Si ustedes van a derivar con respecto al tiempo y tienen la base t, tiempo, elevado a un exponente n, entonces, ¿cuánto vale la derivada de esto? N veces t elevado a la n menos 1. Esa es la derivada, ¿no? Si ustedes tienen la derivada de cualquier expresión t, tiene que ser la misma variable, ¿no? Eso ya, bueno, lo van a ir viendo en el cálculo. Pero si van a derivar una variable t, tiempo, con respecto, o elevado a la n con respecto al tiempo, baja el exponente, aquí baja el exponente, a multiplicar, y el exponente disminuye. Esa sería la derivada, ¿no? Entonces, si tú vas a colocar la derivada con respecto al tiempo de t, esto te sale 1, ¿no? Pero si vas a colocar la derivada con respecto a t de una constante, de un número, esto te da 0. Serían los fundamentos básicos que yo debo de saber de la derivada. Y claro, por ahí a veces se filtra esto, ¿no? La derivada de una función trigonométrica, pero eso ya lo podemos ver más adelante. Ahora no tenemos este capítulo, ¿ya? Sería lo fundamental. Y las notas para integrales, serían de la siguiente manera, ¿no? Si ustedes van a integrar una expresión t a la n diferencial de t, esa es la notación para la integral. Ahora el exponente aumenta en 1 y ese exponente aparece por aquí. Más una constante. ¿Ah? Esa va a ser la forma. Esa va a ser la forma de integrar.
Si tiene un número, la integral de una constante, esto sale k por t más una constante. ¿Ya? Y lo vamos a ver en los ejercicios. ¿De acuerdo? Creo que esas serían las notaciones más importantes para poder integrar y para poder derivar. ¿Entendido? A ver, no sé si aquí tienen alguna pregunta, tienen alguna duda. A ver, un momentito que acá no puedo ver sus comentarios. Vamos a cerrarlo acá. Y ahora sí, lo comparto. Ya, ahora sí puedo ver. ¿Sí? A ver, no sé si queda claro lo que estamos mencionando aquí. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo para poder ayudarnos. ¿Todo bien? Ok, muy bien. Entonces ahora veamos un poco los problemitas, ¿no? Vamos a ver los problemitas. A ver. Pregunta número 1. Te dice, la ley de movimiento de esta partícula está dada por x de t, t cubo menos t cuadrado. Ojo, acá hay que analizar. Quiero que entiendas, por favor, que aquí solo el movimiento está en una dimensión. Mira todo lo que tenemos que deducir de cada problema. Yo miro el problema y digo, no solamente lo miro como una expresión, una función cualquiera, sino tengo que ir mirando y viendo la situación física, ¿no? Esta ley de movimiento solo está en una dimensión. No hay un vector. Profe, ¿y cómo se da cuenta que es un vector? Ah, por ejemplo, aquí, mira. Aquí tú observas que esto es un vector. Tiene una ley de movimiento para el eje X, Y, acá está, ¿ves? Y una ley de movimiento para el J, acá está, ¿ves? Tienes ley de movimiento para ambos. Entonces aquí esto es un vector. Se está moviendo en dos dimensiones. Mientras que en el problema anterior solo se está moviendo en una dimensión. Entonces, ojo, estamos analizando la situación física, como ya sabes, ¿no? Yo puedo interpretar que este sistema solo se está moviendo en el eje X. Solo en una dimensión. Nada más. Y aquí está el móvil. Su ley de movimiento es x de t, que es t al cubo menos t cuadrado. Lo máximo que ustedes han visto son expresiones cuadráticas que lo han realizado en fundamentos de física. Es lo máximo que han realizado. No han realizado más. ¿Sí? Ahora no. Ahora ya, la ecuación puede ser cualquiera. Cúbica, de grado 4. Y no asocien de que si es movimiento rectilíneo uniformemente variado este cuadrado. Entonces, ¿cómo será si este cubo, otro tipo de movimiento? No, no es así, ¿no? Este polinomio de en función de t te dice o te va a describir el movimiento si tú vas evaluando en cada tiempo, ¿no? Vas viendo, va avanzando, va retrocediendo. No es que va a irse por un lado o por otro lado, no, no, va avanzando, retrocede, avanza, retrocede, luego solo avanza, luego solo retrocede. Tendrías que analizar esta ley de movimiento, ¿ya? Pero tienes que entender eso. Ahora, si quieres ver algunos detalles iniciales, puedes empezar, ¿no? ¿Qué pasa cuando el tiempo es 0? Reemplazas y se encuentra en la posición 0. Ah, o sea que su posición inicial es 0. ¿Qué pasa en el tiempo 1? Ah, también me sale 0. ¿Quiere decir que se queda quieto? No, no. Porque si yo reemplazo en el tiempo para posición 1/2, me sale 1/8 menos 1/4. Y esto es menos 1/4, ¿no? O sea que se ha movido primero a la izquierda, luego se ha vuelto a la derecha, luego qué va a pasar, si en el tiempo 2 se siguen moviendo a la derecha, así todo, ¿no? Ya ustedes reconocen cómo analizar esta expresión. Pero el propósito no es este, ¿no? El propósito no es este. Vamos a ver qué nos pide, ¿no? X está en metros y T en segundos. Perfecto. Muy bien, entonces digo lo siguiente. La A. Determinar la velocidad y la aceleración para todo instante de tiempo. ¿Ok? Entonces yo quiero calcular el vector velocidad.
Y también necesito calcular el vector aceleración para todo instante de tiempo. Entonces, el vector velocidad, ya sabemos, sería la derivada de la posición, pero como la posición solo es en el eje X, solo va a ser la derivada de esta expresión con respecto al tiempo. Ya está. Y derivamos, ¿no? Derivada con respecto al tiempo de la expresión X de t, o sea, t cubo menos t cuadrado. Derivamos y te queda 3t cuadrado. Recuerda el concepto de derivada que hemos visto hace un instante. Bajas el exponente 3 y esto disminuye en 1. Igual el otro, bajamos el exponente 2 y disminuye en 1. Así. Acabas de tener o de generar la ecuación de la velocidad para todo instante de tiempo. Metros por segundo. ¿Ves? Ahora, ¿tú deseas la aceleración? Aceleración, entonces, para calcular el vector aceleración, lo que tengo que hacer es calcular la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. Entonces, la aceleración será de la siguiente manera. Vamos a derivar con respecto al tiempo 3t cuadrado menos 2t. Así. La aceleración te va a quedar 6t, baja el exponente nuevamente, ¿no? Baja a multiplicar, te queda 6t a la 1. Y derivada de esto, cuando tienes una constante por la variable, solamente la constante. Menos 2t. Esto un poco más acá. Menos 2. La derivada de menos 2t sería menos 2. Listo. Tienes la aceleración en todo instante de tiempo y tienes la velocidad también en todo instante de tiempo. Ahí está. Aparecen las expresiones. ¿Sí? Con eso tienes la A. B. Ojo, esto siempre se va a cumplir. ¿Eh? Tengan cuidado con esta expresión. Pueden analizar también la velocidad, la aceleración. Ojo, recuerden que aquí ya, en este caso, no tenemos una aceleración constante. Es una aceleración que va a depender del tiempo. La velocidad también, pero ahora es una función cuadrática del tiempo. Y la posición es una función cúbica del tiempo. En la B, te dice el instante cuando regresó al origen de coordenadas. ¿Ok? Entonces lo que tengo que hacer es buscar cuando la posición sea 0. Entonces digo t cubo menos t cuadrado es igual a 0. T cuadrado, autorizas, t menos 1 igual a 0. Valores para t entonces, 0 y 1. Entonces, el otro instante donde regresa al origen de coordenadas es en el tiempo 1. Porque en el tiempo 0, partió de la posición inicial. Tiempo 1 sería. C. ¿Qué más nos piden en la C? El instante cuando la velocidad es 0 por segunda vez. Ah, quiero que ahora la velocidad sea 0 por segunda vez. Velocidad, acá está el vector velocidad. Quiero que esto sea 0. Entonces me queda que 3t cuadrado menos 2t debe de ser 0. Concluyo entonces, factorizo t, me queda 3t menos 2 igual a 0. T es 0, en ese instante la velocidad es 0, o sea que parte con velocidad 0, y el otro valor de t es 2 tercios. Y cuando llega a 2 tercios, su velocidad se vuelve 0. 0 por segunda vez, esta sería la respuesta, ¿no? Esto me dice que la velocidad inicial del móvil también era 0.
¿Ves? Todo lo que te da la descripción, ¿no? Todo lo que te da la descripción. ¿Entendido hasta ahí? A ver, ¿dudas con respecto a esta pregunta? No sé si tienen alguna pregunta. Todo claro, me dice. Ok, Matías, todo claro. Muy bien, hagamos las otras letras. Y decimos lo siguiente, ¿no? La C, el instante, ya se lo hemos hecho. La D, el desplazamiento entre los instantes C en C y en B. Ok, entonces vamos a rescatar por acá las ecuaciones. Vamos a rescatar estas ecuaciones. Y decimos lo siguiente, ¿no? Por acá, ya sabemos que la posición x de t es t al cubo menos t cuadrado, en metros, posición. La velocidad, ya ustedes van a ir manejando esto rápido y van a derivar directamente, ¿no? 3t cuadrado menos 2t. Y la aceleración, y derivan la velocidad, y les queda 6t menos 2. Esto en metros por segundo, y esto en metros por segundo al cuadrado. Así. Entonces ya tienen los tres elementos fundamentales. Tres elementos fundamentales de la expresión. ¿Ya? Entonces ahora vamos por la letra D. Letra D. El desplazamiento entre los instantes en C y en B. Desplazamiento entre los instantes en C. En C, el instante cuando la velocidad es 0. Ya, ese tiempo fue, le piden esto, tiempo 2/3. En C, cuando la velocidad se vuelve 0. Y en B, cuando regresó al origen de coordenadas. Tiempo igual a 1, ¿no? Tiempo igual a 1. Ahí está. Entonces nos piden el desplazamiento en estos tiempos. Listo. Lo único que hay que hacer, ya saben, para calcular el desplazamiento sería la posición en el tiempo 1 menos la posición en el tiempo 2/3. Posición en el tiempo 1 ya sabemos que regresa al origen, 0. Y la posición en el tiempo 2/3 será 2/3 elevado al cubo menos 2/3 al cuadrado, ¿no? Ya está. ¿Cuánto nos va a salir esto? Acá tenemos 8 sobre 27. Por acá tenemos 4 sobre 9. Por 3 por 3. Nos va a quedar 8 menos 12. O sea, 4, cambiándole de signo de frente, ¿no? Sobre 27 metros. Y ese sería el desplazamiento, ¿no? Ese sería el desplazamiento. La E vienen las partes interesantes, las gráficas de la velocidad versus tiempo y de aceleración versus tiempo. Muy bien, entonces empezamos con la velocidad. Por acá. Tiempo. Metros por segundo. Sabemos que la velocidad en 0, en el tiempo 0 es 0, y en 2/3 también es 0. Como es una parábola hacia arriba, ya ustedes pueden determinar que la velocidad es así, ¿no? Así. Ahí está. Entonces, si analizamos aquí la estructura, la gráfica, ¿qué podemos decir de la velocidad? Empezó en 0 y es negativa. Se va hacia la izquierda. Llega a este punto y se vuelve 0 la velocidad. Y de pronto, ahora se va hacia la derecha. Y en el tiempo 2/3,
Entonces, perdón, acá en el tiempo 2/3 se vuelve 0. Aquí llega hasta su velocidad, podemos decirle máxima hacia la izquierda, y luego va a ir decreciendo hasta volverse 0. Por lo tanto, sube. Y ahora se vuelve positivo. Podemos todavía calcular el valor, ¿no? Sabemos que esto es 0 y que esto es 2/3. Entonces aquí es 1/3. Entonces, ¿cuál sería la descripción de este movimiento, ¿no? ¿Cómo se está moviendo esta partícula? La velocidad ya nos da un indicio de cómo se está moviendo, ¿no? Cuando parte, tiene velocidad 0. Luego se va hacia la izquierda. La velocidad es negativa. Hasta que llega a 1/3, al tiempo 1/3. Entonces, la velocidad que alcanza aquí sería la máxima hacia la izquierda, luego empieza a descender su velocidad hasta que en el tiempo 2/3, o la rapidez mejor dicho, se vuelve nuevamente 0. Acá se va a ir incrementando hasta llegar a una velocidad que podemos reemplazar y sale, ¿no? Que podemos reemplazar y sale. Y luego de ese tiempo va a ir disminuyendo la rapidez hasta que nuevamente se vuelve 0. Luego de 2/3, su velocidad ahora se va hacia la derecha. Eso es lo que sucede. ¿Y por qué hace eso? ¿Cuál es el motivo? Porque primero la velocidad se incrementa y luego desciende. Ah, porque primero debe tener una aceleración que seguro es hacia la izquierda. Y luego pasa a la derecha. Y esa aceleración acá abajo sigue siendo a la derecha. Eso es lo que debe suceder. Y ustedes ese análisis ya lo conocen. Y vamos a ver qué nos dice la aceleración. Tiempo, metros por segundo cuadrado, aceleración. Muy bien, la gráfica es así. En -2, pendiente 6. Entonces, esto es -2 y este punto es 1/3, que es el instante donde la aceleración cambia de signo. Y está ocurriendo eso, ¿no? Mira, la aceleración es negativa en el intervalo de 0 a 1/3. En el intervalo de 0 a 1/3, en el intervalo de 0 a 1/3, es negativa la aceleración, ¿correcto? Y de pronto cambia a positivo. Por eso es que aquí empieza a descender la rapidez hasta volverse 0. Y luego se va incrementando hacia la derecha, ¿no? Entonces tú ya puedes decir que este móvil va hacia la izquierda, luego regresa a la derecha y se va. ¿Qué es lo que pasa con la posición, ¿no? En el tiempo, no sé si recuerdan que hace un instante calculamos en el tiempo un medio y era negativo, ¿no? Se iba para acá, y luego iba para acá, y en el tiempo 1 retornaba, ¿no? Y en el tiempo 1 volvía a pasar por la posición 0. Ya está, y tienes la descripción del movimiento, digo. Más o menos tienes una forma, o se entiende qué es lo que debe de estar pasando con esta partícula. Que no porque tenga una expresión cúbica signifique que, sí, es un movimiento totalmente diferente, no, o que no es rectilíneo, no eso es lo que siempre piensa. Profesor, pero si es cúbico, ¿cómo va a ser un movimiento rectilíneo? Esa es la ecuación de la descripción, ¿no? Esto te dice que se está moviendo en un eje, pero que claro, tiene un va y viene, va y viene. De repente, mientras más grado tenga, va, viene, viene. ¿Sí? O quizás solo va. No asocien el grado de la expresión con el tipo de movimiento. Ojo, esto te tiene que identificar. ¿Ya? A ver, ¿quedó claro? ¿Dudas? ¿Sí? Ok, muy bien. Pasamos a ver ahora uno que tenga esta forma.
Un barquito de juguete se mueve sobre una piscina circular de 8 metros de radio, te dice. Para describir su movimiento se coloca un sistema de ejes coordenados con origen en el centro de la piscina. La ley de movimiento del barquito viene dada por la siguiente ecuación. Ya, ojo, yo miro y digo, es un vector. Este vector está formado por dos en este caso coordenadas, coordenada o ecuación en el eje X y ecuación en el eje Y. Entonces tú dices, ¿no? Este vector R ya no está en un solo movimiento, sino está desplazándose en dos ejes. Se está desplazando en un plano. En un plano. ¿Ya? Y la ecuación que determina cómo se desplaza es esta. R de t, 1 menos t, i, más t cuadrado menos 2, j, así, en metros. De esa forma. Entonces, ¿qué haces ahora? Vamos a ver. ¿Qué te dice el problema? Te dice lo siguiente, ¿no? Voy a poner un poquito más abajo para que se vea. Si ustedes, por ejemplo, quieren analizar en dónde está partiendo esta partícula, pueden empezar en tiempo cero, ¿no? ¿Qué sucede cuando el tiempo es cero? Queda 1i menos 2j. O sea que ese móvil se encuentra en la posición 1, menos 2. Ya saben que este es el de i, ¿no? El de x es el i y este es el j, ¿no? Eso ustedes lo conocen. Entonces está acá. Se encuentra en la posición 1, menos 2. Acá se encuentra el móvil. Ahí se encuentra el móvil. Y aquí va a seguir una trayectoria, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser la forma de la trayectoria? Todavía no lo sabemos. ¿Y podemos descubrirlo? Claro, se puede descubrir. Pero empezamos rápidamente con la velocidad. Te piden la velocidad y la aceleración del barquito en todo instante. Entonces tú dices, la velocidad será la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces ahora lo que vas a hacer es derivar con respecto al tiempo todo ese vector. Ahora, lo pueden trabajar así. 1 menos t por i más t cuadrado menos 2 por j. Entonces, vectores esto en realidad, ¿no? Así. Entonces, el vector velocidad será la derivada del primero. Derivada de 1 es 0, de una constante es 0. Derivada de t te va a quedar menos 1. Menos i más 2t j. La derivada. Derivas cada eje, ¿no? El eje X y el eje Y. Así lo derivas. Aunque muchos acostumbramos a ponerlo así, jóvenes. Que es más práctico, ¿no? Que es un poco más práctico. Ya está, con eso ya tienes la velocidad. La derivada de 1 menos t es menos 1 y de t cuadrado solo es 2t. La derivada de un número, no olvides que es 0. Ahora voy a calcular la aceleración. Y la aceleración será la derivada de la velocidad. Entonces voy a derivar esta velocidad. Derivada. Y bueno, yo les recomendaría esto, es más rápido. Y rápido ubican el vector, ¿no? Derivada de menos 1, 0. Derivada de un número. Y derivada de 2t, 2. Por ejemplo, esta es una aceleración constante. ¿Ves? Es una aceleración constante. Listo, ya tienes la velocidad en todo instante de tiempo y la aceleración, que resulta que nos ha salido una constante. Ahora la b.
La ecuación de la trayectoria. ¿Qué tipo de trayectoria va a seguir esto? ¿Cómo yo sé? Yo sé la posición inicial, pero ¿qué? ¿Voy a pasar dibujando punto por punto? No. Para hallar la ecuación de la trayectoria, ustedes se enfocan en el vector 1 menos t, y ahora lo voy a trabajar así, por favor. T cuadrado menos 2, es lo mismo, ¿ya? Lo que está arriba, esto está en metros. Es lo mismo, solo que ya no le coloco el i y el j, muchas letras. Entonces solo voy a hacer esto, ¿no? Para hallar la ecuación de la trayectoria, ustedes siempre hacen esto. A esto le colocan x y a esto le ponen y. Entonces x es igual a 1 menos t y y es igual a t cuadrado menos 2. Del que sea más sencillo despejar, la t en este caso, despejamos t. T es igual a 1 menos x. Y reemplazas esto aquí. 1 menos x al cuadrado menos 2. O es lo mismo decir que x menos 1 al cuadrado menos 2. Y ustedes ya me imagino que identificaron que esta es la ecuación de una parábola, ¿no? O sea que la trayectoria que va a seguir es parabólica. Se va a desplazar sobre el plano, pero de manera parabólica. Imagínate que está en el suelo, ¿no? O sea que esto está en el suelo, así. Y está por acá. Entonces se va a desplazar de manera parabólica. Ahora, ¿de qué forma? Bueno, ya tienen que sacar los datos, ¿no? Aquí, paralelo a qué eje es, ¿no? ¿Cuál es la estructura de la expresión? Eso es lo que tienen que identificar, ¿no? Y aquí lo podemos observar. A ver, le damos la forma, así, ¿no? Ya ustedes conocen esta parte de geometría analítica, ya lo han hecho. Lo colocamos como 4p, pero no le ponemos el p, sino de frente el valor. 4 por 1/4 por y más 2 igual a x menos 1 al cuadrado, ¿no? Y empieza, ¿no? El eje focal es paralelo al eje y. El vértice, o el p si desean el vértice primero. El vértice es 1, menos 2. El p es 1/4. Eso quiere decir que la parábola se abre hacia arriba. Se abre hacia arriba. Entonces, si yo dibujo aquí la gráfica, es algo así. Acá está la parábola, ¿no? Pero para nuestro problema, no dibujo esto. ¿Por qué no dibuja eso? Porque lo que ustedes hacen es, ¿ya? Lo que ustedes hacen es lo siguiente, ¿no? Tienen que trabajarlo para tiempo desde cero. Y aquí está el tiempo desde cero. Y aquí está el tiempo desde cero. O sea que solo sigue este ritmo de la parábola. O puede ser hacia atrás, ¿no? Un poquito complicado porque cuando es hacia atrás, a ver, tendríamos que analizar el tiempo, ¿no? O es hacia la izquierda o es hacia la derecha, dependiendo del tiempo. ¿Hacia dónde se está moviendo? ¿Hacia dónde se está moviendo, no? Y eso te lo da la velocidad. O si quieres la posición en el siguiente tiempo, ¿no? Puedes colocar otra posición en el tiempo 1, por ejemplo. Y resulta que sale 0, ¿cuánto? 0, menos 1. Ah, entonces en realidad es esto. Porque para el tiempo 0, menos 1, o para el tiempo 1, que te da 0, menos 1, está aquí. O sea que el móvil se está moviendo por esta dirección, por esta parte de la parábola. ¿Ya? Así. Bueno, adicional a esto, también te dice el problema que hay una piscina circular. Entonces aquí hay un círculo. De radio 8.
de radio 8. Y en la C te dice, ¿en qué instante el barquito choca con la pared de la piscina? Bueno, ya saben que esta ecuación de la piscina de radio 8 y centro 0 sería x cuadrado más y cuadrado igual a 8 al cuadrado. Y si quieren hallar el instante, ¿qué van a hacer? Hay que resolver el sistema, ¿no? ¿Qué sistema? El sistema de la circunferencia con el sistema de la parábola. Y ahí vas a poder obtener en qué punto ocurre esa expresión. Te van a salir varias respuestas. Bueno, dos te deberían salir, pero tú solo tomas el que corresponde a la gráfica, ¿no? O sea, el que va por aquí. ¿Ya? De esa manera. Cuando ya obtienes el valor de x y de y, supongamos que aquí te salen los puntos, tienes que resolver el sistema, ya tienes el valor del tiempo, porque este x es 1 menos t, y el y es t cuadrado menos 1, o menos 2. Algunos prefieren, en reemplazar esto, prefieren reemplazar la posición de x1 menos t y y t menos 2 acá. También es otra forma de resolverlo. O sea, en lugar de reemplazar el sistema, lo resuelven con parámetros t y reemplazan esto acá. Y te sale también el tiempo. ¿Ya? Y con eso ya tienes la estructura. ¿Entendido? Bien, quiero que se den cuenta, por favor, de lo que hemos estado realizando. Esta parte es lo que nosotros vamos a hacer de manera sincrónica, como les he mencionado, la resolución de los ejercicios, luego van a dibujar, o vamos a dibujar la trayectoria también, y así, ¿no? Desarrollar las preguntas para que ustedes puedan comprender con un breve fundamento teórico y también la solución, ¿no? Y también, por ahí, si tienen alguna duda, ¿no? Cuando tengan que leer estos conceptos que están aquí, o la resolución de los problemas, por ejemplo, acá de proyectiles, ya hablamos de las integrales, miren que aquí la aceleración ya es un vector en 3 coordenadas, y hay que integrar estos vectores, ¿no? Se integran estos vectores. Entonces la expresión ya es un poquito, no es tan complicado como les digo, pero sí tiene más trabajo, ¿no? Tiene más trabajo, hay que colocar las constantes, hay que revisar esta información que ustedes van a tener, ¿no? Hay más preguntas donde ya en la primera práctica vamos a tener elementos, proyectiles y movimiento circular. Son los 3 elementos que participan para esta primera práctica. ¿Ya? Entonces yo les pediría que revisen esta información. Igual toda esta información se les va a compartir para que ustedes puedan revisar esto que hemos realizado el día de hoy. ¿Entendido? Muy bien. Con esto damos por concluido esta clase modelo de lo que se va a realizar en el transcurso del ciclo, ¿no? Les va a permitir que ustedes puedan hacer preguntas, puedan tener un solucionario amplio de ejercicios, escrito o de video y también de manera sincrónica para poder reunirnos y poder verificar cuáles son los puntos importantes que por ahí falta subsanar, ¿no? Algunas preguntas, algunas cosas que no podamos entender. ¿Por qué pasa, no? Y bueno, ustedes ya, la experiencia del primer ciclo les ha dicho que el ciclo pues pasa volando, ¿no? Y lo que queremos es eso, rápidamente solucionar esos problemas porque los temas en física ya no solo son 4 capítulos como en el ciclo pasado de curso de fundamentos de física, sino que ya son elementos un poquito más elevados, tienen más conceptos, más cosas para poder analizar, ¿sí? Vayan leyendo, lean los libros de física que les van a ayudar un montón, libros de física 1. ¿Ya? Bien, conmigo hasta acá. Espero verlos en una nueva oportunidad para comenzar con lo que corresponde al desarrollo de los ejercicios y también de las clases sincrónicas que vamos a tener. ¿Listo? Bien, buenos días con todos. Mucho gusto. Nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta luego.